De nuevo el secuestro sacude el país. En el departamento de Arauca, guerrilleros del ELN se llevaron a la fuerza 3 soldados que viajaban de civil y estaban desarmados. A esta hora continúan los operativos para rescatar a los uniformados. Los soldados Eduardo Caro, de 18 años, Orlando Vega y Juan Pablo Rojas, de 19, se desplazaban en un taxi por la vía que de Fortul conduce a Tame, cuando, según las autoridades, guerrilleros del ELN los obligaron a descender del automotor. Los 3 soldados estaban de civil y no portaban armas. El vehículo en el que se transportaban fue interceptado, desviado de la carretera principal, y a los militares se les retuvo. Luego de conocer el secuestro, el ejército desplegó una operación en la zona para rescatar a los soldados. En un comunicado, el ejército responsabilizó al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN como responsable del secuestro. Sabemos con un grado de probabilidad muy alta que lo tiene el Ejército de Liberación Nacional. La Defensoría del Pueblo de Arauca pidió que se le respete la vida y ofreció ser garante ante una eventual liberación. Primero es a que se le respete la vida a estas personas. Segundo es a que se inicien los procedimientos cuanto antes para que ellos puedan retornar a la libertad. Al secuestro de estos 3 soldados se suma el del ingeniero José Leonardo Ataya, plagiado en marzo de este año, y el de Rafael Riaño, contratista de Ecopetrol, secuestrado en Saravena. Para ahondar en este tema saludamos a John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Bienvenido nuevamente a NTN 24. ¿Cómo estás? Es un gusto. Antes de que tomara posesión el presidente Iván Duque, el ELN ya había secuestrado a 6 personas, entre civiles y uniformados. Y ahora secuestra 3 militares más. Además, no pudieron concretar un cese del fuego bilateral con el gobierno de Santos y, terminada ese ciclo de conversaciones, envió el ELN mensajes de paz y de voluntad de diálogo al nuevo gobierno. Y le pregunto a ¿usted le ve futuro a ese proceso de diálogo entre el gobierno de Duque y el ELN? Bueno, las demostraciones de fuerza que está haciendo el ELN apuntan a la repetición de un juego que es consuetudinario en ellos en todos los 7 anteriores procesos, y es de que finalmente no acogen las reglas y se dedican a lo que saben hacer: secuestro, extorsión, asesinato, voladura de infraestructura. Yo, en esta situación, como está actualmente y con lo que está sucediendo, le veo un futuro muy oscuro a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el ELN. Fíjese, señor Marulanda, lo que uno percibe cuando en menos de 2 semanas el ELN secuestra a 9 personas es que en Colombia hay zonas donde todavía, desafortunadamente, no hay control del Estado. ¿Usted cómo lo ve? Hombre, en el caso de Arauca, que lo conozco muy bien, ya que yo fui comandante en Arauquita, en Arauca y en Saravena, en el grupo Revéis Pizarro, esa zona donde sucedió esto era de mi jurisdicción, es que el Estado ha perdido ya capacidad de control. Pero en el caso particular de Arauca, no solamente el ELN ha ejercido un control territorial y social de esa área, sino que es inconcebible que hoy en día la fuerza pública que está desplegada allá, que sabe lo que ha sucedido con el ELN, sea tan descuidada y de alguna manera facilite que los soldados transitando por una vía tan de alto riesgo como la de Fortul a Tame, pues concluya en esto. De modo que ahí le cabe mucha responsabilidad a los jefes militares y policiales del área. ¿Se debe incrementar la dotación, la presencia de las Fuerzas Armadas de Colombia en esas zonas a las que usted hace referencia? Bueno, en el caso particular de Arauca, existe un despliegue suficiente de tropas de superficie con apoyo aéreo y de policía. El diseño del dispositivo que se necesita ahí pues está por cuenta de la inteligencia disponible en el momento, pero yo creo que lo más importante es rescatar la moral, el entusiasmo de las tropas que están allá exponiendo su vida para mantener el Estado soberano en esa región fronteriza. Es necesario rescatar la justicia penal militar, el fuero militar, y darle ánimo y valor a estos muchachos soldados y policías que en esas regiones, en el último gobierno, fueron prácticamente abandonados a la suerte del combate. De modo que ahí, yo creo, a mi modo de ver, es el primer paso que hay que dar, y por lo que he oído del presidente, eso es lo que se va a hacer. Una eventual retoma del control de zonas a merced hoy de grupos ilegales no pudiera terminar pasándole una factura al gobierno de Duque. O sea, ¿no se le vendría encima ese fantasma de la guerra? Muy compleja la situación para el presidente Uribe en esa y otras regiones del país, como el Catatumbo,
como Cauca, como el Putumayo, en las dos regiones fronterizas, pero en particular en la de Arauca, porque ahí hay una connivencia evidente entre el ELN, el Frente de Domingo Lavín Sáez, y remanentes de la cuadrilla 10ª de las FARC con autoridades venezolanas al otro lado del río Arauca. Acordémonos que es el gobierno venezolano el que ha prohijado y le ha dado cubierta y le ha dado logística a estos grupos del ELN cuando se han visto acosadas por las fuerzas del gobierno. De modo que es una situación de orden público delicada. Esperemos que la reiniciación de diálogo se haga con la mayor sensatez posible por parte del gobierno, que tiene derecho a hacer uso de la fuerza legal y legítima del Estado. Pero más allá de eso, también tiene que desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad que por tantos años ha estado sometida al control del ELN y de las FARC en esta región de Arauca. Finalmente, hablemos de los retos del nuevo gobierno, porque además del proceso de paz con el ELN, le toca a Iván Duque encarar a las BACRIM, clanes y enfrentar además el crecimiento de los cultivos de coca en el país. Muy complejo. Creo que el problema de seguridad número uno nacional que tiene el gobierno del presidente Duque. Pasamos de 48.000 a más de 200.000. Nosotros estimamos que son unas 230.000 hectáreas que producen más de 1.100, 1.200 toneladas métricas de cocaína. Y el problema es que ahora el fenómeno de la cocaína y del narcotráfico es mucho más complejo que antes. Antes era el cartel de Medellín, el cartel de Cali mandando cocaína a los Estados Unidos. Ahora hay un maridaje muy profundo entre la producción de cocaína en Colombia, el mercadeo de la misma por los carteles mexicanos, que son los más poderosos del mundo en este momento, el aumento de países consumidores, ya no solo es Estados Unidos, Brasil, Europa, ahora el sur del Pacífico está pidiendo cocaína, y por supuesto el avance electrónico que permite mover grandes capitales en las redes subterráneas del mundo y protegerlo y utilizar una cantidad de recursos que antes no existían, de modo que realmente es un problema serio que hay. Y este narcotráfico es el que alimenta, como usted bien lo dice, el crecimiento de grupos como el ELN, que estaba tremendamente disminuido, y el resurgimiento de otros que estaban inexistentes, como el EPL, más los carteles normales, más las llamadas disidencias de las FARC, que se están constituyendo muy fuertes al sur del país. Es John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa. Gracias por acompañarnos hoy aquí en NTN 24. Una muy buena tarde. Buena tarde, muchas gracias a usted.